Hola, ¿qué tal? En el video de ayer comenzamos con la primera clase de la unidad 3 y hablamos sobre la teoría de la justicia de Rawls. Tomamos el texto de Roberto Gargarella y yo les señalé algunos puntos importantes y les dije que íbamos a retomar algunos en la clase de hoy, que va a estar centrada en la literatura obligatoria de Martha Nussbaum. El texto que tienen para leer es El futuro del liberalismo feminista y en este texto ella realiza una crítica a la teoría liberal clásica y en concreto o particularmente a la teoría de Rawls. Y dice que estas teorías no logran explicar ciertas situaciones que atañen a la vida de las mujeres. En particular se va a dedicar a dos áreas: el área de la necesidad y la dependencia y el área de la familia. Estas son dos áreas muy importantes en las vidas de las mujeres y no podrían ser explicadas a partir de la teoría liberal clásica. Sin embargo, ella no sugiere rechazar o dejar de lado el liberalismo, muy por el contrario, indica que es necesario reestructurar la teoría liberal. Por eso es que ella considera que es posible una teoría liberal, un liberalismo feminista. Empecemos con el área de la necesidad y la dependencia. Como saben, las teorías liberales, desde Locke en adelante, han partido de la idea de contrato social. Este contrato social se da entre individuos libres e iguales e independientes. Para Rawls, estos individuos en la situación hipotética contractual son plenamente cooperantes. La idea de individuos cooperantes, de cooperación y de reciprocidad son muy importantes en la idea de contrato social. Sin embargo, nosotros sabemos que a lo largo de nuestra vida pasamos por situaciones y circunstancias de extrema necesidad y dependencia. Podemos señalar dos ejemplos de la vida de todos y todas, la niñez y la adultez, pero también pasamos por otras situaciones a lo largo de nuestra vida que nos tornan en personas necesitadas y en situación de dependencia. Y también hay personas que a lo largo de toda su vida se ven afectadas por una situación de extrema necesidad y dependencia. La dependencia y el cuidado han sido dos temas muy importantes en la agenda feminista, porque las mujeres han sido históricamente, y continúan siéndolo, las principales responsables del cuidado. Por eso es que Nussbaum dice que este área atañe a la vida de las mujeres y no puede ser explicado desde una teoría liberal clásica. Cuando nosotros pensamos en un contrato entre personas cooperantes, plenamente cooperantes, entonces estamos dejando de lado a todas las personas que se encuentran en esta situación de extrema necesidad y dependencia. Podríamos pensar que estas personas son tenidas en cuenta mediante representantes, ¿no? Hay quienes representan a estas personas en el contrato. Pero para Nussbaum esto daña su dignidad, porque las personas que se encuentran en un estado de extrema necesidad y dependencia y que no son cooperantes, solo son tenidas en cuenta en tanto y en cuanto están asociadas con un tercero, una otra persona, que sí es cooperante, y no por sí mismas. Y esto afecta a su dignidad. Entonces, si rechazamos esta idea, nos queda entender que la situación contractual hipotética y la teoría de la justicia que se deriva de ella es una teoría de la justicia incompleta. Y una teoría de la justicia debe aspirar a un cierto grado de completitud, ser lo más completa posible. Rawls no ignora estas situaciones de necesidad y dependencia y de cuidado, no ignora que hay personas que necesitan cuidado y también que hay personas que prestan ese cuidado. Históricamente, las mujeres, repito. Él dice que es una cuestión práctica urgente, pero que sin embargo puede ser dejada de lado para una etapa legislativa posterior a esta etapa inicial, en donde se establece la estructura básica de la sociedad, ¿no? Estas instituciones básicas y la distribución de lo que luego veremos como los bienes primarios. Bueno, para Nussbaum
dado que las situaciones de extrema necesidad e independencia son tan importantes en nuestra vida, no pueden ser dejadas de lado y no tenidas en cuenta en la etapa inicial. Deben ser incluidas en la teoría de la justicia desde la etapa inicial. Y para ello ella señala dos cuestiones. La primera cuestión es que es necesario reconfigurar o repensar la idea, la concepción misma de persona, la concepción política de persona. Nosotros tenemos una concepción política de persona como un ser racional e independiente. Este ser racional e independiente es el que forma parte del contrato. Pero debemos pasar a pensar en personas que son capaces y dependientes, que a lo largo de su vida pasarán por situaciones de dependencia, o quizás durante toda su vida, y a su vez son seres capaces. De esta forma, no excluimos a el grupo de personas de las que estábamos hablando y no dañamos su dignidad, las consideramos, pasamos a considerar a estas personas como personas dignas. En segundo lugar, dice, tenemos que repensar la idea de los bienes primarios. Yo les hablé de los bienes primarios en el video anterior y retomo algunas cuestiones que no desarrollé tan profundamente sobre el texto de Gargarella y sobre la teoría de Rawls. Cuando hablamos de bienes primarios, les dije, hablamos de estos bienes que serían indispensables para las personas para llevar sus planes de vida. Estos bienes pueden ser bienes de tipo social o bienes de tipo natural. Son bienes de tipo social, la riqueza, las oportunidades, los derechos, y son bienes de tipo natural, la inteligencia, los talentos. Estos segundos bienes, la inteligencia y los talentos, claramente no pueden ser distribuidos por las instituciones sociales, pero los bienes del primer tipo, los bienes de tipo social, sí pueden y deben ser distribuidos por las instituciones sociales. Nussbaum dice que en vez de pensar en bienes como bienes materiales, ¿no?, en donde la riqueza y lo económico forman algo muy importante, es algo muy importante, debemos pasar a pensar en un listado de capacidades básicas, ¿sí? Entre estas capacidades básicas, este listado de capacidades básicas a las que las personas deberían llegar para lograr el bienestar y para poder llevar a cabo sus planes de vida, se incluye el cuidado. Incluimos al cuidado y así a las situaciones de necesidad y dependencia dentro del listado de bienes primarios, entendiendo el listado de bienes primarios como un listado de capacidades básicas. Y en todo caso, las instituciones sociales deberán encargarse de que los individuos puedan ver satisfechas estas capacidades, entre las cuales se encuentra no solo los bienes materiales, la riqueza, desde un punto de vista económico, sino también el cuidado. Vayamos a la segunda área que señala Nussbaum como un área que aún el liberalismo no ha sido capaz de explicar. La familia. La familia ha sido vista por la teoría liberal como parte de la esfera privada de las personas. Se diferencia claramente la esfera privada de la esfera pública, en el sentido en que en la esfera privada el Estado no debe intervenir, no debe haber injerencia en esta esfera privada. El feminismo, ya lo vimos, ha intentado romper con esta división tan esquemática entre lo público y lo privado y ha entendido a la familia como una institución social en donde la mujer ha salido perjudicada. La familia ha sido un lugar de discriminación y de violencia. Y repito, es una institución social. Para Rawls, la familia es parte de la estructura básica de la sociedad. Sin embargo, los principios de justicia, va a decir, se aplican a la estructura
como un todo y no a sus partes. Rawls va a comparar a la familia con instituciones religiosas, con iglesias, por ejemplo, y con universidades. Y va a decir, a estas instituciones se le aplica cierta reglamentación y ciertas restricciones externas, por ejemplo, deben adecuarse al derecho penal, pero no se realizan injerencias en sus regulaciones internas. ¿Sí? Estas instituciones pueden regularse internamente del modo que ellas consideren necesario que convenga. A Nussbaum esta comparación no le cierra, porque ¿cómo es posible que la familia sea parte de la estructura básica de la sociedad y a su vez sea comparable con instituciones como una iglesia o una universidad, que además son instituciones voluntarias, cuando la familia no es una institución voluntaria? Seguro no lo es para los niños al nacer. Rawls parte, según Nussbaum, de una idea cuasi natural de la familia, ¿no? Y de alguna manera no toma conciencia de que la familia es una institución que no solo no es voluntaria, sino que está creada por el Estado. Es el Estado mismo el que crea a la familia como una institución, reconoce a determinadas composiciones familiares como familia y a otras no. Y a partir de ahí surgen determinados derechos y obligaciones. El rol del Estado, entonces, no es simplemente el de controlar y vigilar de forma externa y no interna, sino, por el contrario, el Estado es el mismo el que crea a la institución como una familia. Además va a decir, en esta forma de entender la familia como algo cuasi natural, se está pensando en una familia nuclear occidental, cuando en realidad existen otras conformaciones que cumplen funciones como la familia, y que si nosotros estuviésemos tras este velo de ignorancia del que estuvimos hablando en la clase pasada, no tomaríamos decisiones que privilegien al tipo de familia nuclear occidental frente a otras conformaciones, porque en definitiva no sabríamos a cuál de ellos perteneceríamos, ¿no? Entonces este es otro punto de contacto con el texto que vimos en la clase anterior, interesante. Entonces, si la familia forma parte de la estructura básica de la sociedad, y si la familia en definitiva está creada por instituciones sociales y por el mismo Estado, entonces debemos pensar cuál es la mejor forma de estructurar esta familia de modo tal que se respeten los principios de las libertades de las personas, de lograr las mayores libertades de las personas al interior de estos grupos, y a su vez respetar la libertad asociativa, ¿no? Porque para Nussbaum esto también es importante. Entonces, no sé si ya leyeron el texto y si vieron que bueno, ella dice, Rawls se opondría naturalmente, porque entiende que no hay que tener injerencia en las distribuciones internas, a un Estado indicando una determinada forma de distribución, por ejemplo, de las tareas dentro del hogar o la penalización de una distribución distinta. Bueno, Nussbaum tampoco va a estar muy de acuerdo con esto. No es que va a decir, no, el Estado debe imponerle a las familias cierta división de las tareas de cuidado, las tareas del hogar. Pero llega a ello de forma distinta, no porque existe una diferencia tan tajante entre lo externo y lo interno, sino porque es necesario respetar en todo caso, o prima respetar, la libertad asociativa. Sin embargo, Nussbaum sí va a aceptar otro tipo de intervencionismo por parte del Estado. Es decir, bueno, existen ciertas políticas públicas que van a lograr que, volviendo a lo que veníamos diciendo de los bienes primarios y de las capacidades y de
fomentar una distribución de las libertades de todas y de todos lo más amplio posible. Bueno, es decir, existen ciertas políticas públicas que sí pueden redundar en esto. Por ejemplo, créditos para mujeres. Siempre la economía de las mujeres ha sido relegada y la autonomía económica de las mujeres ha sido relegada por su rol dentro de la familia y por su rol de cuidado. Entonces esta podría ser una política pública, créditos para mujeres. Entonces, bueno, esto lo van a haber retomado en el tercer video que les dije que les vamos a subir sobre Rawls y Nussbaum, que es el video que filmó Ezequiel. Pensar en cuál es el rol del Estado en las familias, si lo pensamos como Rawls en un control externo y no una injerencia interna, si lo pensamos como Nussbaum, y hasta qué punto podría llegar esa injerencia. Para cerrar, les repito, estas son dos áreas que Nussbaum considera que la teoría liberal no ha llegado a explicar bien, y es necesario reestructurar la teoría liberal, incorporando, como les dije, al cuidado dentro de los bienes primarios, reevaluando la noción política de persona, reevaluando la noción de la familia como una institución social. Y luego podremos tener una teoría liberal feminista, un liberalismo feminista. Quédense viendo el tercer video de este núcleo de clases 1 y 2 de la tercera unidad. Y cualquier duda que les haya quedado de este texto, a mí me parece un texto que es bastante claro, súper llevadero, pero bueno, me pueden escribir un mail, si no vamos a seguramente hacer algunos ejercicios de reflexión, porque estos temas, el tema del cuidado en particular, da para muchas discusiones y discusiones de política pública y discusiones de casos concretos, etc. Así que seguramente pensemos en algo relacionado con esto. La situación además contextual en la que vivimos ha revalorizado de alguna forma el cuidado, las tareas al interior de los hogares y el cuidado de personas que son adultos, independientes, y que en este contexto, esta circunstancia, los ha llevado a estar en una situación de mayor dependencia de la que se encontraban 3 meses atrás. Sigamos pensando un poco en esto y cualquier consulta me preguntan por mail o lo hablamos por el Zoom cuando nos veamos en la clase de repaso. Chau, chau.